El ABC del conocimiento. Diferentes voces, miradas y perspectivas, entrevistas, comentarios, opiniones. Una producción de la Secretaría de Educación en Chiapas. ¿Qué tal? Bienvenidos al programa El ABC del Conocimiento. Pues es un gustazo estar nuevamente acá con ustedes. Y como siempre, esta mañana nos acompaña el compañero Juan Luis. ¿Cómo estás, Juan Luis? Buen día. Israel, bienvenido. Bienvenidos a todos, bienvenidos. Gracias por darle clic a este canal en YouTube y pues también prestar atención a las entrevistas, a las pláticas, a las charlas que tenemos con gente que está haciendo cuestiones educativas, que está inmersa en la cuestión de la educación y que está aportando algo a nuestro Chiapas. Así es, Juan Luis. Y bueno, esta mañana, como todas las demás, tenemos temas muy interesantes y hoy vamos a abarcar un tema que a todos nos compete y es el tema de la inteligencia emocional. Wow. ¿Cómo hacer que nos pasen cosas buenas? Y bueno, para eso está aquí la psicóloga Mariana Berenice Gómez Díaz. Ella tiene maestría justamente en este tema, en la inteligencia emocional, y actualmente colabora en la Secretaría de Salud, en la Dirección de Atención de la Salud Mental y a las Adicciones. Y bueno, vamos a dar paso a la psicóloga Mariana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenida a este programa. Un honor tenerte acá con nosotros. Muchas gracias a los dos por la invitación y pues también al público que nos está viendo, escuchando y sintiendo, porque hoy vamos a hablar de emociones, ¿verdad, Juan Luis? Y yo quiero empezar con la primera pregunta del día y es, ¿cómo ponerle inteligencia a las emociones? Bueno, muchas gracias y este es un tema muy interesante, muy rico porque no hay ningún ser humano sobre la Tierra que no sienta, que no experimente el pensamiento y el sentimiento. Y normalmente desde casa, desde nuestra primer cultura, que es el hogar, a veces nos enseñan un poco a acercarnos o a distanciarnos de lo que estamos sentipensando. Todos los seres humanos tenemos esta habilidad, ¿no? Ser inteligentes no solamente a través de la razón, a través de los procesos de aprendizaje, a través de concentrarnos, sino que también somos inteligentes emocionalmente. Me gustaría partir de una definición muy sencilla que en nuestro lenguaje coloquial, niños, adolescentes, adultos, ¿no? La gente, pues también nuestros abuelitos, ¿no? Nos dicen, estoy emocionado. ¿Cómo estás? Emocionado. O tengo un sentimiento. Pero no somos muy conscientes de lo que queremos decir con esa actitud, ¿no? De lo que a nosotros mismos como a veces no escuchamos lo que decimos. Y como que lo decimos en automático. Y ya realmente no estamos sintiendo realmente, o no estamos dando la respuesta honesta, ¿no? Porque normalmente decimos, ¿cómo estás? Y la respuesta ya sabemos que por default es bien, ¿no? Aunque te esté yendo de la patada, ¿no? Pero justamente la pandemia, y desde antes de la pandemia, pues la pandemia es la moda de hoy, ¿no? De todas las mesas de charla. La pandemia. Pues es que realmente esto ha venido a desatar o poner ya en relieve muchos temas que sí existían y que estaban por ahí, no se le prestaba atención. Pero qué tan importante es la inteligencia emocional. Pero en el ámbito escolar yo quisiera, porque también nos preocupa el tema de cómo están regresando los niños, claro. Qué situación están viviendo ellos en casa, porque pues, no es nada nuevo que realmente todos, no solamente los niños, todos hemos sido como que víctimas de este encierro en donde realmente hemos estado afectados sí, claro, emocionalmente, aunque ya ahorita estamos saliendo, que bueno, ¿no? Sí. Pero en el caso de los niños, la pregunta que yo le hacía detrás de cámara, ¿qué tan posible es de que los niños puedan manejar la inteligencia emocional? Los pioneros en casa son nuestros padres, los que nos dan ese primer constructo de cuando el niño experimenta, bueno, sabemos por ejemplo que el dolor es un proceso inevitable en nuestras vidas. Cuando el niño, pongo este ejemplo, comienza a caminar,
papá, mamá o el primer cuidador evita que se caiga, porque sabemos que le va a doler y lo que no queremos es que llore. ¿Cuántas veces en casa evitamos a nuestros hijos o los vamos creciendo en un ambiente como que no les pase nada? Cuando ellos salen a su edad, ya en su edad preescolar, cuando ellos salen al kinder, entonces para el niño es un duelo. El niño no sabe todavía en la noción del tiempo que va a regresar mamá por él o papá por él, y entonces el niño se siente desprotegido. No entiende todavía lo que le pasa. Cuando el niño se encuentra ya en segundo de preescolar o el último grado, ya hay una correlación entre el tiempo. Claro. El niño va asociando la hora del refrigerio, la hora del timbre, y que sabe que va a llegar ese cuidador por él. Entonces no podemos aislarnos desde pequeños de lo que estamos sintiendo. ¿Cuántas veces en casa nosotros, como padres, evitamos ante nuestros hijos el que no la estamos pasando bien? Claro. He escuchado a los papás en consulta que dicen, bueno, es que mi hijo siempre tiene que verme fuerte. ¿Y qué pasa entonces cuando papá se derrumba? Claro. Cuando tiene problemas en el trabajo, cuando tiene problemas con mamá, cuando no se pueden entender, cuando no hay una dinámica esperada. Claro. También ahí le estamos brindando a nuestros hijos el ¿qué haces con tus emociones? ¿Las evitas o las enfrentas? Claro. Una palabra que en lo cotidiano decimos, inclusive hasta en terapia, ¿no? ¿Cómo estás? Bien. Sí, pero no sabes si estás bien contento, bien jodido, o bien triste. O bien triste. No expresamos con franqueza lo que estamos experimentando. Y psicólogo, yo creo que también como aprendemos como a normalizar mucho como palabras, ¿no? Como los significados, como bien decir, qué es estar contento, qué es estar feliz, ¿no? Igual con los niños se dan cuenta con los papás, ¿no? Como decimos, indiscutiblemente en casa somos quienes enseñamos, a nuestros papás nos enseñaron y nos dejan como el legado de la educación, ¿no? Pero bien, justamente para quien nos ve y nos escucha, como padres, ¿cuáles serían como las medidas bien básicas para comprender la inteligencia emocional en casa? Porque podemos ser como tenemos el aprendizaje de nuestros papás, podemos ir a cursos de padres, ¿no? Podemos como leer, pero indiscutiblemente hay personas que no tienen como el significado que es inteligencia emocional en casa y que es importante como tenerla. ¿Cuál sería como lo más básico para entender qué es inteligencia emocional y cómo desarrollarla en casa? El primer tip que les puedo dar es que nuestro entorno, que se supone que es el de protección, expresar libremente cómo nos sentimos. Esta es una zona en la que te puedes sentir protegido, resguardado, seguro, porque ya aprendemos también las bases de la autoconfianza, de la seguridad, de la personalidad. El niño está experimentando una situación durante su juego y hace un berrinche, ahí está el enojo. Claro. Dejemos que le pase. Entonces, ¿qué hacemos normalmente? Ay, niño, cállate. Y entonces le doy lo que él me esté pidiendo. Tampoco, porque entonces se genera la conducta manipuladora. Claro. Entonces, sobrepasa el enojo, del berrinche. Exacto. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Dejar que pase ese momento, que lo identifique y que lo depure, que identifique, porque yo creo que una de las bases para la inteligencia emocional, por lo que he leído, es primero reconocer tus emociones para que entonces puedas trabajar sobre ellas. En el tema que muy bien lo apuntabas, Juan Luis, yo quisiera saber, porque no estamos, la verdad, no hay una escuela para enseñarnos a ser padres, cómo educar a nuestros hijos. Y justamente en esta edad que es la base de todo, ¿no? De todos los valores y todo lo demás. ¿Cómo yo, como padre, puedo yo fomentar la inteligencia emocional en mis hijos? ¿Cuáles serían esas herramientas, que me imagino que hay varias, y de qué manera la podemos fomentar en ellos, identificarla, para que tengamos niños con inteligencia emocional y después no nos vayan a salir con ciertas depresiones, porque luego estamos decayendo en la depresión? Sí, hablamos de niños que tienen 8 años y ya sufren estrés, ansiedad. Claro. Tiene mucho que ver la manera tan rápida en la que estamos evolucionando, ¿no? Sí. Todos estos medios que también nos aíslan de lo que estamos sintiendo. Entonces, de primer momento es llegar a casa, procurar dejar todas estas herramientas de tecnología y estar con nuestros hijos. Y que ellos también
o sea, a través de nosotros, es esta identificación primeramente. ¿Cómo me estoy sintiendo como padre? Claro. Y es Porque que además... porque todos experimentamos enojo, tristeza. Claro. Sé que vengo del trabajo y hay mucha carga ahí de estrés, entonces hay algo por ahí que muchos dicen, ¿no? Cuando entres a tu casa o entres al trabajo, deja lo que tienes. No es cierto. No se puede, no se puede, no es tan fácil. Pero podemos discernir. Sí, hay como cuestiones de la ética profesional, ¿no? O sea, sí puedes tenerlo, pero es como controlar. Acordémonos que nuestro hogar es un lugar, es un espacio sagrado. Entonces, si yo vengo con toda esta carga de pensamientos, de emociones, porque acuérdense que eso se percibe. Claro. En la escuela y en casa nos enseñan, solamente son 5 sentidos. No, percibimos a través de la piel, a través de los huesos, a través de este sentido de la intuición. Entonces, pero regresando a la pregunta, Mariana, te voy a tutear para tener esta confianza en esta plática. Mariana, yo como padre, ¿cómo puedo enseñarle a mis hijos? Independientemente que ya sé que tengo que llegar a casa, a quitarme la ropa del trabajo y literalmente entregarme a ellos, pero yo porque desconozco un poquito la parte del tema, pero ¿hay alguna otra técnica, alguna otra consejo o sugerencia que podemos darle a los padres para que yo vaya fomentando en mis hijos de pequeña edad y en mí propio, además también nosotros que nos hace falta muchísimo, ¿no? Pero en ellos que apenas... El primer momento es esta identificación en mí. Okay. Yo adulto, identifico, en segundo momento reconozco qué estado emocional estoy experimentando y cómo lo expreso. Y en base a estos 3 elementos, lo mismo le voy a plantear a mi hijo. Claro. Vas a identificar, ¿estás triste o estás enojado? Es una pregunta quizás suena un poco absurda, pero ¿cuántas veces nos hemos sentido confundidos? Y sobre todo preguntarlo. Claro. ¿No? O sea, yo creo que lo importante es ser honesto y preguntarlo, porque regularmente asumimos, ¿no? Los asumimos con los hijos o con las demás personas, asumimos que estás enojado o estás molesto o estás incómodo, pero no hay nada como que te pasa, ¿no? Claro. O sea, porque si no asumes y entras como en este rol de asumir y de pronto tú ya estás en un humor que pues no, asumir como que no es como la... Yo quería como agregar esta parte en los niños, que es como muy natural, ¿no? Así como cuando nosotros queremos como adultos un rato como de relax, ¿no? De cero dispositivos, cero trabajo y quiero estar solo o quiero estar escuchando música o salir con los amigos. Los niños también piden eso de forma natural, ¿no? Cuando te piden así de, me pasa con mi hijo, ¿no? De, papá, quiero jugar, pero no quiero esto, no quiero los juegos electrónicos, quiero jugar, ¿no? Entonces he comprendido que es el momento en el que puede ser 1 hora, media hora, 15 minutos, pero ya la pasaste bien. Claro. Y tienes como esa oportunidad de preguntarle cómo estás, ¿no? Ahí en el juego, y es cuando más se abren, ¿no? Es cuando más abiertos están como a platicar y a contarte cosas que súper saben. Además, jugando te enseñan demasiado los niños. El juego es una herramienta súper proyectiva y el niño a través de lo que tenga expresa cómo se siente. Claro. Sin lugar a dudas. Mariana, yo quisiera saber de qué manera afecta las emociones en el organismo. Una pregunta súper interesante. Todo aquello que el lenguaje emocional, mental no expresa, el cuerpo lo refleja. Toda enfermedad es un reflejo de algo que tenemos reprimido y ese algo se llama emoción. Emociones. Acuérdense que las emociones son estos procesos innatos para sobrevivir. Muchas de las enfermedades, entonces, por ejemplo, dicen los que saben, bueno, ya había escuchado por ahí que, por ejemplo, cuando te duele la garganta, es porque quizás que no quieres. Tienes algo que no has podido decirlo, ¿no? Y te cuesta decirlo, manifestarlo, y entonces se manifiesta en la garganta, ¿no? Pero también, pues ya también es muy sabido que el estómago es como la segunda parte del cerebro, es como, ¿no? El segundo cerebro. Y por ahí surgen muchas enfermedades, ¿no? Platícanos un poquito sobre esta parte, Mariana. Es un reflejo natural. Es que acuérdense que el ser humano es en esta parte integral, espíritu, cuerpo, ¿qué más? Alma. No solamente es una materia, sino también no estamos enajenados a que aquello que pienso inmediatamente evoca una emoción. Ajá. Y esta emoción
también se va a mover, a manifestar en nuestro cuerpo. Entonces, un dolor articular, fíjense, ¿qué son las articulaciones? ¿Para qué sirven? Claro. ¿Te imaginas si no, qué pasaría si no puedes flexionar tus rodillas? Claro. ¿Las rodillas qué significan? Movimiento. La dirección a donde llevo mi vida. Entonces, ¿qué pasa cuando te duele? Fíjense que me ocurrió algo muy curioso hace tiempo en la consulta. Había una familia que tenía esos problemas de separación, ¿no? Estaban los papás en ese proceso. Y entonces comenzaron a observar que el niño se caía. Se caía y prácticamente de la nada, ¿no? Estando parado se caía. Entonces, justamente la rodilla derecha, que esa es la otra parte que me gustaría también compartir, se flexionaba, se doblaba hacia la izquierda, ¿no? Okay. Porque papá es el que se estaba yendo de la casa. Wow. Entonces, también es que somos, de verdad, los seres humanos somos perfectos, en serio, no somos una máquina perfecta. Así es. Acuérdense que en nuestra naturaleza, nuestra biología, estamos constituidos por la célula de papá y mamá. Claro. Entonces, nuestro cuerpo, en este lenguaje emocional que también habla, Sí. somos un conjunto, ¿no? Nuestro lado derecho representa nuestra masculinidad, nuestra relación con nuestro padre, y nuestro lado izquierdo, nuestra feminidad. Wow. Cuando hablamos de algún cáncer, un cáncer de mama, ¿dónde está? ¿Dónde se origina? Mama derecha, ¿cómo es la relación con tu padre? Okay. Con tus raíces. Entonces me ha tocado también ver a pacientes crónicos diabéticos cuando son amputados de algún miembro, hablemos de extremidades de sus piernas, cuando es de su lado derecho, si es un varón y si es de su lado derecho, no le impacta tanto como si es del lado contrario. ¿Por qué? Porque en el caso del varón, si se mutila del lado derecho, que es su masculinidad, hay un poco más de aceptación. Es un proceso mental más de aceptación que si fuera su lado contrario. Sí. Entonces es como esta pregunta de dime que te duele y te diré qué tienes. Dime que te duele. Y te diré qué sientes, ¿no? Sí. Bueno, estábamos platicando también sobre, en el inicio del programa, pues que hay que identificar este problema, porque yo lo que quiero llegar en este momento es, bueno, de qué manera podemos poner la inteligencia emocional, cómo podemos ser inteligentes emocionales, ya, cuáles serían como esos pasos o esas estrategias que nos podrías compartir o sugerir a todos nosotros, que estoy seguro que más de uno nos interesa, para ser cada vez más personas inteligentes emocionales, porque nos hace falta mucho. Ir a terapia, amigo. Pero vamos a, yo creo que también por ahí nos van a dar algunas sugerencias. Recuerden, fíjense que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos sugiere, ¿no? Sin salud mental no hay salud. ¿Qué quiere decir? Entonces, Sí, el equilibrio. Y bueno, ¿qué es el equilibrio? ¿No? Es en esta balanza pongo aquí lo que pienso, mi razón, todos mis procesos de aprendizaje, mis experiencias de vida, más lo que estoy sintiendo. Esto es, o sea, no es ni tanto aquí ni tanto aquí, ¿no? Porque hay de personas que son, podemos decir así, ¿no? Utilizamos este concepto, son frías emocionalmente. Todo es razón, todo es razón, todo es razón, ¿no? Y quiero encontrarle una razón al por qué estoy triste. Simplemente siente. Y ya. Y hay personas que son demasiado emocionales y eso tampoco nos pues hay que mantener como el equilibrio, ¿no? Acordémonos también que nuestras emociones son temporales, ¿no? Ahorita puedo estar muy enojado, muy enojada y al rato. O sea, no vas a vivir toda la vida enojado, ¿no? No, por supuesto, y tampoco todo el día sonriente, Feliz. como es lo que pasa Sí, claro. con el Instagram, que todo el mundo está sonriente, pero no se sabe la otra cara de la moneda. Sí, Y entonces sí es que... Pero también es preocupante, y yo quisiera saber cuáles serían como que los signos que me podría indicar mi hija, mi sobrina o alguien, o cualquier adolescente, para prestarle atención y decir, bueno, es que creo que está sufriendo depresión, o de qué manera puedo yo ayudar. Sí, fíjense que me gustaría compartirles algo. Nos han enseñado a que nosotros estamos en 3 esferas, pasado, presente y futuro. Y que estos 3 son estados de tiempo. En el pasado es ya un estado de tiempo, ¿no? Futuro es algo que probablemente está por venir y es un estado también del tiempo. En el presente es atemporal.
Es decir, este momento en el que estamos nosotros es único. Claro. A las 10, pasado. A las 12, futuro. Y se vienen muchas cosas que nosotros planeamos, pero no sabemos si se van a cumplir, ¿no? Entonces, este momento es... Y nosotros, quienes llevamos esta corriente de humanismo, siempre hablamos de aquí y ahora. La terapia gestal es esto, aquí y ahora. Entonces, en el presente, estamos conectados con la vida. Estoy conectada, estoy atenta a lo que yo estoy en este momento sintiendo, cómo está mi cuerpo, cómo está mi frecuencia respiratoria, lo que estoy diciendo, mi lenguaje corporal, lo que estoy sintiendo, los estoy viendo a ustedes, volteo la cámara, estoy consciente y la conciencia es el darme cuenta. ¿Qué pasa entonces cuando la gente, sin darse cuenta muchas veces, vive en el pasado? Eso que ya fue. Se genera entonces la depresión. Y ahorita hablamos un poquito más. Cuando me voy al futuro, ¿cómo me siento? Claro. Ansioso. La ansiedad viene de aquellos procesos en donde yo futurizo. Y entonces estoy inquieto, fíjense, mi lengua no sabemos qué va a pasar. Y me muerdo las uñas y quiero ir al baño. Porque no soporto estar en mi presente. Porque ya quiero ir allá, al futuro. Y entonces, hablando de pandemia un poquito, las primeras personas recién en consulta me decían, quisiera que fuera como antes, en donde podías no tener cubrebocas, en donde te podías besar, en donde te podías abrazar. Y cuando estuviste ahí, en ese presente, no lo hiciste. Claro. Entonces, la OMS también nos sugiere que cuando una persona, antes, fíjense, era para diagnosticar a alguien con depresión, tenían que pasar 6 meses. Ya, para diagnosticar. Sí, para decir, ya eres un paciente depresivo. Depresivo. ¿Ahora? Y ahora, dice la OMS, por toda esta evolución en la que estamos viviendo, dice 2 semanas. Ok. Si el paciente o la persona tiene un cambio repentino en sus estados anímicos, algo está pasando. Wow. Si a mí me gustaba antes hacer, no sé, bueno, todas estas actividades que me provocan placer y ahora me ponen la nariz, ¿no? Es como un foco de atención que digo, bueno, algo le está pasando. Sí. Tengo que acercarme. Sí. ¿Cómo podemos ayudarles a estas personas? Miren, dentro de la inteligencia emocional hay otro concepto maravilloso que es la contención emocional. Contención la emocional. contención es, en este lenguaje, es de sostenerte. Y a veces creemos que solamente el psicólogo, el terapeuta puede hacerlo. Y en realidad todos somos seres humanos, todos somos sentipensantes y puedo entonces yo escuchar. Cuando la persona se decida hablar y decir, no estoy pasando, necesito que me ayudes, probablemente no te lo diga así tan claro como yo lo estoy diciendo, ¿no? Claro. Pero da pistas. Sí. Claro. Y en ese momento hay que escuchar. Te escucho, pero realmente escuchar con todos los sentidos, no es, ay, tengo el teléfono. Claro. Claro. Entonces, en esta comunicación que no solamente es a través del lenguaje, es en esta mirada, que muchas veces nosotros queremos venir y apapachar, ¿no? Venir y tocar, pero no es recomendable. Necesidad. Es más como un no contacto es visual, sino que a veces escucharlo. esa persona, no le gusta. Claro, le está siendo difícil cómo comunicarlo y también como que no es afectivo, ¿no? Sí, entonces pues, ¿te puedo abrazar? ¿Cómo preguntar? Claro. Pedir permiso. Sí, siempre. Sí, Porque claro. hay personas que no les gusta el abrazo. Por ejemplo, a mí me gusta el abrazo, Sí, pero claro. no me gusta que sea un abrazo aparentado. Y además, por ejemplo, como bien lo decía también en la programación neurolingüística, como a asociar como sentimientos de depresión a abrazos y así, de pronto te vuelves como susceptible a cada que me siento deprimido necesito que me abraces, ¿no? Y esa contención que necesitas de alguien más. Entonces, como reconocerlo solo, ¿no? Así de, bueno, yo solito me voy a contener, ¿no? Y voy a aguantar como este momento, como es el presente, sin pensar. Ese es lo complejo, ¿no? No pensar en el pasado y no pensar en el futuro, sino ahí está la tarea, ¿no? Aquí ahora. Esa es nuestra máxima responsabilidad como seres humanos, aquí y ahora. Porque, no sé, tienes una reunión y ya te estás adelantando los procesos. O sea, tu mente ya está armando el escenario y por ende viene una emoción. Y estoy preocupado con la junta, el jefe. Sí, y cuando llega ese momento, ¿cuántas veces nos ha pasado, no? Claro. No es nada de lo que nosotros decimos. Mariana, una vez que escuchamos con atención a la persona, ¿qué procede?
¿Qué hacemos después de escuchar? Lo inmediato sería, entonces, ya encaminarla a que tome un proceso. Sería lo más indicado. Para que esta depresión no la absorba, no haya un desbordamiento afectivo y puedan ocurrir otras cosas, otras conductas, ¿no? Que no queremos. ¿Podemos en algún momento hackear nuestra mente? Digo, podemos llegar a conocer el cerebro, yo creo que porque todo viene de acá. Y entonces, ¿de qué manera? O sea, platícanos un poquito acerca de cómo funciona el cerebro para poderlo conocer y en algún momento poder hackear. Y entonces poder estar un pasito adelante y poder hacer como que más funcional todas estas estrategias que bien nos has comentado, pero que nos hace mucha falta ponerlo en práctica el día a día. Sí, fíjese que hablar justamente de lo complejo que es nuestro cerebro, que es una máquina también maravillosa y muy misteriosa, ¿no? Hace algunos meses escuchaba entre psiquiatras que decían que la esquizofrenia, por ejemplo, era un problema de virus, era una bacteria. Wow. Entonces hay mucho debate entre ellos, ¿no? Claro. ¿Cómo funciona nuestro cerebro? Bueno, tenemos estos neurotransmisores, estos receptores, que hagan de cuenta que somos como nosotros, ¿no? Claro. Entonces se dan señales para que pase y exista una respuesta, es decir, se me cae el lapicero, yo reacciono, ¿no? Me golpeo la mano y hay una reacción de sobar, de proteger, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo? Yo decía ahorita una palabra súper importante también, la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? ¿De dónde surge? De darme cuenta. ¿Qué tan consciente? Es decir, ¿qué tanto me doy cuenta de lo que estoy? Primeramente, soy yo, ¿no? Como individuo. ¿Qué estoy sintiendo en este momento? ¿Qué estoy experimentando? Y entonces, ¿cómo me comunico con los demás? Claro. Por supuesto, porque justamente también creo que puede ser muy inteligente, tener un coeficiente intelectual muy grande, pero si no tienes la inteligencia emocional para relacionarte con las personas, para estar frente, pues al igual también laboralmente hablando, Claro. ¿no? Vas a No ocasionar funciona. muchos No conflictos. funciona. ¿Qué es más importante, Mariana? ¿La inteligencia emocional o el coeficiente intelectual? Sin duda alguna, la inteligencia emocional. Es que si no hay este equilibrio, entonces ¿cómo voy Claro, a relacionar? sí, efectivamente hay mucha gente que se siente insegura tanto en el trabajo, ¿no? Ah. O por la cuestión estas de jerarquías, de no poder como entender el presente, ¿no? Y justamente eso llega a provocar muchos conflictos. Todo surge, acuérdense también, del amor propio, de no sentirme en competencia con el otro, Claro. de no compararme con el otro. Bueno, porque a él sí y a mí no. Bueno, y ahí vienen todas estas etiquetas sociales de las que también somos cómplices. Y de nuestras creencias limitantes, ¿no? O sea, yo creo que también tendríamos que abrir este abanico de nuestras creencias para poder empezar a aceptarme, aceptar lo que me pasa, aceptar todo, y también para empezar a aceptar a los demás, ¿no? Sí. La otredad, lo que hablaba Octavio Paz en su momento también. Acuérdense que yo hablo mucho de esta intencionalidad con la que llevamos la palabra. Tiene un poder muy importante hacia mí, hacia lo que a mí me digo y hacia cómo se lo digo a los demás. Entonces, sin darnos cuenta, estamos involucrados todo el tiempo, lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, cómo estoy respirando, los movimientos que hago, cómo el otro también me ve y nos estamos conteniendo al mismo tiempo. No necesariamente tengo que invadir tu espacio a través de la mirada, sí. ¿no? O a través de querer venir y tocarte, porque yo pienso dentro de mi sistema claro. de creencias que el apapacho es sano para mí, Sí. pero no sé si para ti sea. Lo veo mucho en esto cuando nosotros acompañamos en algún duelo, ¿no? En algún funeral, Sí, sí. que quieres venir y abrazas, y probablemente el otro sí lo reciba, pero más si está enojado, si está en shock, si está enojado con la vida por lo que acaba de pasar, Claro. no siempre es. Bueno, y aparte de ahí, en estos momentos, a veces, no sé si les pasa, pero a mí, yo soy pésimo para estar en un funeral y dar algunas palabras, porque la verdad, no sé cómo hacerlo. No, sé o que están imagínate pasando que momentos difíciles. tú te hables, o sea, tú no dejes de hablar, pero pues la otra persona está en shock. ¿Y qué es el shock? Estoy separado de lo que estoy sintiendo y pensando, no soy Claro. consciente. Sí, y estás como en todo el derecho, ¿no? Por supuesto. No estás Sí. como en un momento muy vulnerable. Adecuado
como recepcionar todo lo que la gente me dice, ¿no? Claro. Así es. Mariana, pues bueno, yo creo que es un tema que da para 1000 horas, pero tenemos un poquito corto el tiempo y ya quisiera que nos dijeras en conclusión, o darle algunas palabras de sugerencias al público que nos está viendo para que cada vez seamos personas con inteligencia emocional. Sí, que de primer momento es de verdad una herramienta fundamental aprender a identificar cómo me estoy sintiendo. La pregunta sencilla es, ¿estoy enojada? ¿Estoy triste? ¿Tengo miedo? Entonces creo que se vale. Claro. Identifico. Seguidamente que dije, bueno, sí es tristeza. Ok, entonces reconozco que estoy triste. Y no necesariamente es reconocerlo a medio mundo, es a mí. Claro, por supuesto. Y entonces saber que esta emoción es temporal. Y también reconocer que si necesito ayuda, ahora los servicios de salud mental están al alcance de todos. Porque no todos tenemos la posibilidad económica de asistir a una terapia pagada, ¿no? Claro, Pero sí. ahorita, en este momento, puedes acudir a centros de salud, a hospitales generales, hospitales básicos, y ahí va a haber un especialista psicólogo que absolutamente no cobra el servicio. Excelente. Buscar ayuda también con la familia, es nuestro primer pilar de contención emocional. Y pues decirlo, ¿no? Hablarlo, manifestarlo, verbalizarlo. Y si no tenemos, digamos, esta confianza, pues escribirlo, ¿no? Creo que también por ahí decían que hay que escribirlo, expresarlo. El punto es sacarlo, que no te quedes con esto porque realmente después el cuerpo se enferma. Luego ya no puedes ni hablar y luego estás ahí todo afónico porque seguramente tienes muchas cosas que decir. Bueno, aparte que de repente te vas también una noche antes a echarte como que algo que te lastima la garganta. Bueno, yo quiero cerrar ya este programa con una frase de Mahatma Gandhi que seguramente ya lo conocen y si no, pues ahorita les comento. Pero decía Mahatma Gandhi en su momento que hay que tener cuidado con lo que pensamos porque se vuelven en tus palabras. Tus palabras después se vuelven en tus acciones y tus acciones después se vuelven en tus hábitos y tus hábitos se vuelven en tu destino. Así que hay que tener cuidado con lo que día a día pensamos para ser cada vez buenas personas y tener un poquito de más esta sensación de poder tener un autocontrol de nuestras emociones. Pues sin más, ¿hay algo más que decir, Juan Luis? Yo quedé muy bien. ¿Contento? Bueno, Mariana, muchísimas gracias por estar aquí contigo en este momento, en este espacio, un poquito pequeño el tiempo, pero es así. Y bueno, les agradecemos infinitamente a cada uno de ustedes por sus comentarios y pues por vernos en cada emisión. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias. El ABC del conocimiento. Diferentes voces, miradas y perspectivas de los expertos de la educación en Chiapas. El ABC del conocimiento. Una producción de la Secretaría de Educación en Chiapas.